En la isla de Sulawesi, Indonesia, bajo una gruesa capa de arena y tierra caliente, algo se mueve. No hay un nido. No hay una madre protegiendo a su cría. No hay un padre esperando con alimento. Solo oscuridad. Un pequeño pico rompe lentamente la cáscara de un enorme huevo enterrado bajo el suelo. Dentro está naciendo un maleo, Macrocephalon maleo, una de las aves con una estrategia reproductiva más extraordinaria del planeta. Pero romper el huevo es solamente el primer problema. Sobre el polluelo hay tierra. Mucha tierra. Y nadie vendrá a retirarla. Sus padres se marcharon mucho antes de que naciera. Ahora debe salir completamente solo. Empuja con las patas. Mueve las alas. Aparta pequeños fragmentos de suelo. Descansa. Y vuelve a excavar. Centímetro tras centímetro comienza un viaje hacia una superficie que nunca ha visto. No sabe que existe arriba. Pero debe continuar. Porque quedarse bajo tierra significa morir. Esta historia comenzó semanas atrás. Una pareja de maleos abandonó la protección del bosque y llegó hasta una zona utilizada durante generaciones para depositar sus huevos. Pero no buscaban ramas para construir un nido. Buscaban calor. A diferencia de la mayoría de las aves, los maleos no necesitan permanecer sentados durante semanas sobre sus huevos. Han encontrado otra forma de incubarlos. La propia tierra hace el trabajo. En algunos lugares aprovechan suelos calentados por actividad geotérmica. En otros utilizan terrenos donde la radiación solar mantiene temperaturas adecuadas. La naturaleza se convierte en una enorme incubadora. La pareja excava. La hembra deposita un huevo extraordinariamente grande en relación con su tamaño corporal. Después ocurre algo que parece imposible para un ave. Lo entierran. Cubren nuevamente el agujero. Y se marchan. No regresarán cada mañana para alimentar al polluelo. No lo protegerán cuando rompa la cáscara. No le enseñarán a buscar comida. La cría deberá resolver todo eso por sí misma. Durante semanas, el huevo permanece oculto. Sobre él pueden caminar otros animales sin saber que existe una vida desarrollándose debajo. Pero el peligro está en todas partes. Los depredadores pueden descubrir la zona de puesta. Los varanos pueden excavar buscando huevos. Y durante mucho tiempo los propios seres humanos recolectaron huevos de maleo, aumentando la presión sobre una especie que ya enfrenta pérdida y fragmentación de hábitat. El huevo permanece inmóvil. Hasta que finalmente llega el momento. Desde el interior aparece el primer golpe. Después otro. La cáscara comienza a romperse. El polluelo sale. Pero nace dentro de una prisión de tierra. Ahora comienza posiblemente la parte más peligrosa de su nacimiento. Debe excavar hacia arriba sin ayuda. No tiene una madre escuchando sus llamadas. No existe un adulto retirando la tierra. Solo posee las reservas de energía que obtuvo del enorme huevo y un cuerpo sorprendentemente desarrollado. Porque aquí está el secreto de esta extraordinaria estrategia. El maleo invierte muchísimo antes del nacimiento. Su huevo contiene los recursos necesarios para producir una cría mucho más desarrollada que los polluelos indefensos de muchas otras aves. Cuando finalmente alcanza la superficie, no aparece una pequeña criatura desnuda esperando alimento. Aparece un polluelo cubierto de plumas. Con patas funcionales. Con sentidos preparados para reaccionar. Y con alas sorprendentemente desarrolladas. Debe estar listo. Porque desde el primer momento está solo. Al salir del suelo puede encontrarse inmediatamente con un mundo lleno de peligros. Depredadores. Calor. Vegetación desconocida. Y la necesidad de encontrar alimento. No existe periodo de entrenamiento. No existe una infancia protegida dentro del nido. Su independencia comienza prácticamente con su nacimiento.
Durante este documental seguiremos este extraordinario proceso desde el momento en que los adultos buscan un lugar para depositar el huevo hasta el instante en que una nueva generación emerge desde debajo de la tierra. Veremos por qué producen huevos tan grandes. Cómo encuentran la temperatura adecuada. ¿Qué ocurre durante las semanas de incubación? Cómo el polluelo consigue escapar de su cámara subterránea. Y descubriremos qué debe hacer durante sus primeras horas completamente solo. Porque mientras muchas aves nacen mirando a sus padres, el maleo llega al mundo de una manera completamente diferente. Nace enterrado. Excava hacia la luz. Sale preparado para sobrevivir. Y cuando finalmente observa el mundo por primera vez, sus padres ya se han ido. El viaje hacia las zonas de anidación, donde comienza una nueva generación. La historia de un polluelo de maleo comienza mucho antes de que exista el huevo. Comienza con un viaje. En los bosques de Sulawesi, una pareja de maleos se desplaza entre la vegetación. A simple vista, nada indica que esté a punto de iniciar uno de los procesos reproductivos más extraordinarios entre las aves. Pero existe un problema que deben resolver. Encontrar calor. La mayoría de las aves transporta consigo su propia incubadora. Su cuerpo. Después de poner los huevos, uno de los adultos se sienta sobre ellos y mantiene una temperatura adecuada durante días o semanas. El maleo utiliza una estrategia completamente diferente. No quiere calentar el huevo. Quiere encontrar un lugar que lo haga por él. Por eso determinadas zonas de anidación tienen una importancia enorme. Generación tras generación, los maleos utilizan lugares donde el suelo puede proporcionar las condiciones necesarias para que el embrión se desarrolle sin que los adultos tengan que incubarlo directamente. Algunas de estas zonas se encuentran en terrenos calentados por actividad geotérmica. El calor procedente del subsuelo mantiene temperaturas elevadas. Otras están asociadas a terrenos arenosos calentados intensamente por el sol. Dos fuentes diferentes. El mismo objetivo. Convertir la tierra en una incubadora. Pero llegar hasta allí puede significar abandonar temporalmente la relativa protección del bosque. Y eso implica peligro. El maleo es un ave terrestre de tamaño mediano, con un aspecto imposible de confundir. El cuerpo presenta tonos oscuros en la parte superior y regiones más claras en la zona inferior. Sobre la cabeza posee una característica protuberancia. Sus patas son fuertes. Y precisamente esas patas serán fundamentales cuando llegue el momento de excavar. La pareja avanza. No necesita transportar ramas. No busca hojas. No recoge fibras vegetales. Nada de lo que esperaríamos observar en un ave preparando un nido. Su objetivo es encontrar suelo. Pero no cualquier suelo. La temperatura importa. Si el lugar es demasiado frío, el desarrollo del embrión podría verse comprometido. Si alcanza temperaturas excesivas, el huevo tampoco tendrá condiciones adecuadas. Los adultos deben seleccionar cuidadosamente. Esto resulta todavía más impresionante cuando recordamos que no poseen termómetros. Utilizan señales ambientales y comportamiento desarrollado durante generaciones para identificar lugares apropiados. Cuando finalmente llegan a una zona tradicional de puesta, pueden encontrarse con algo inesperado. Otros maleos. Porque estos lugares pueden ser utilizados repetidamente por diferentes parejas. El terreno que parece simplemente una extensión de arena o suelo caliente puede esconder numerosos huevos en diferentes etapas de desarrollo. Algunos fueron enterrados recientemente. Otros llevan semanas bajo tierra. Y quizá, en algún punto, un polluelo esté intentando excavar hacia la superficie. La zona funciona como una enorme maternidad. Pero sin padres cuidando las cunas. Cada pareja llega. Excava. Deposita su huevo. Lo cubre. Y finalmente se marcha. El problema es que la concentración de huevos también puede atraer atención.
Para un depredador capaz de localizar uno de estos lugares, el suelo puede esconder una fuente extraordinariamente nutritiva de alimento. Varanos y otros animales pueden buscar huevos. Y durante generaciones, las personas también han recolectado huevos de maleo en algunas regiones. Eso convierte el viaje reproductivo en un momento especialmente vulnerable. Los adultos necesitan permanecer suficiente tiempo para encontrar un lugar adecuado y realizar la excavación. Pero cuanto más tiempo pasan en terreno abierto, mayor puede ser la exposición. La pareja continúa inspeccionando. El macho rasca la superficie. La hembra observa. Después se desplazan unos metros. Vuelven a probar. No necesariamente utilizarán el primer punto disponible. La elección importa demasiado. Porque una vez depositado el huevo, los padres perderán prácticamente todo control sobre lo que ocurra. No podrán modificar la temperatura durante la incubación. No podrán mover el huevo si las condiciones cambian. No estarán allí para defenderlo durante semanas. La decisión que tomen ahora puede determinar el destino de una cría que todavía ni siquiera ha comenzado a desarrollarse. Finalmente encuentran un lugar. El suelo parece adecuado. La pareja comienza a trabajar. Las patas entran en acción. La tierra sale hacia atrás. Una vez. Otra. Y otra. Poco a poco aparece una depresión. Pero todavía falta mucho. El huevo no será colocado simplemente unos centímetros bajo la superficie. Los maleos pueden excavar profundamente para encontrar condiciones térmicas apropiadas. Y antes de que eso ocurra, la hembra deberá realizar una inversión enorme. Porque dentro de su cuerpo se está formando algo extraordinario. Un huevo desproporcionadamente grande para un ave de su tamaño. Mucho mayor, proporcionalmente, que los huevos producidos por muchas aves que conocemos. Ese tamaño no es un accidente. Dentro deberá existir suficiente energía para construir un polluelo capaz de hacer algo que parece imposible. Nacer sin padres. Romper la cáscara bajo tierra. Excavar hasta la superficie. Y comenzar inmediatamente una vida independiente. En el siguiente capítulo descubriremos cómo los maleos convierten el suelo caliente de Sulawesi en una incubadora natural y por qué elegir unos pocos grados de diferencia puede decidir si el polluelo llegará alguna vez a ver la luz. La incubadora está bajo tierra, el secreto del calor. La pareja de maleos ha llegado hasta la zona de anidación. Pero todavía no puede depositar el huevo. Primero debe resolver uno de los problemas más importantes de cualquier ave reproductora, mantener al embrión dentro de un rango térmico adecuado durante su desarrollo. La mayoría de las aves utiliza el calor corporal. El maleo utiliza el planeta. Debajo de sus patas existe una incubadora natural. En algunas zonas de Sulawesi, el calor procede del subsuelo debido a la actividad geotérmica. En otras áreas de anidación, especialmente terrenos arenosos expuestos, es principalmente la radiación solar la que calienta el suelo. El maleo ha evolucionado para aprovechar ambas posibilidades. La pareja comienza a inspeccionar el terreno. Camina. Raspa. Excava ligeramente. Se desplaza. Y vuelve a probar. No está buscando simplemente tierra blanda. Busca condiciones adecuadas. Porque existe una enorme diferencia entre esconder un huevo e incubarlo. Si el objetivo fuera únicamente protegerlo de la vista, bastaría con enterrarlo. Pero aquí el suelo debe sustituir durante semanas al cuerpo de un adulto. Necesita proporcionar suficiente calor para permitir el desarrollo embrionario. Y debe hacerlo día tras día. Noche tras noche. Sin que los padres estén presentes. La profundidad es fundamental. Cerca de la superficie, la temperatura puede variar mucho. Durante el día, el sol puede calentar intensamente la arena. Durante la noche puede enfriarse. Más abajo, esas variaciones pueden reducirse. En zonas geotérmicas ocurre algo diferente.
El calor puede proceder desde capas inferiores del suelo. Por eso encontrar la profundidad adecuada resulta esencial. Los maleos utilizan sus fuertes patas para investigar y excavar hasta encontrar un punto apropiado para la puesta. La pareja comienza a trabajar. Una pata entra en la arena. Después la otra. El material sale despedido hacia atrás. Poco a poco aparece una excavación. Pero el trabajo requiere tiempo. El macho puede participar activamente en la excavación y vigilancia mientras la hembra se prepara para depositar el huevo. Los dos permanecen atentos. La zona de puesta no necesariamente es un lugar tranquilo. Otros maleos pueden encontrarse cerca. Algunas parejas buscan exactamente lo mismo. Un espacio con temperatura adecuada. Eso significa que bajo una superficie aparentemente vacía pueden existir huevos pertenecientes a diferentes individuos y depositados en momentos distintos. Cada uno desarrolla lentamente una nueva vida. Pero ninguno tiene una madre sentada encima. La tierra hace ese trabajo. La estrategia tiene una ventaja enorme. Una vez depositado el huevo, los adultos no necesitan permanecer inmóviles durante semanas incubándolo. Pueden regresar al bosque. Alimentarse. Evitar permanecer demasiado tiempo expuestos. Y posteriormente volver a las zonas de puesta para depositar nuevos huevos durante la temporada reproductiva. Pero también existe un precio. Una vez enterrado, el huevo queda prácticamente solo. Si un depredador lo encuentra, ningún adulto estará sentado encima para defenderlo. Si las condiciones del lugar dejan de ser adecuadas, los padres no pueden simplemente trasladarlo. Y cuando llegue el momento del nacimiento, tampoco habrá nadie ayudando desde afuera. Todo depende de la elección que están haciendo ahora. La pareja continúa excavando. De vez en cuando se detiene. Observa alrededor. Después vuelve al trabajo. El agujero se hace más profundo. La tierra acumulada alrededor servirá posteriormente para cubrir nuevamente la cámara. El proceso puede parecer exagerado para depositar un único huevo. Pero ese huevo será extraordinario. El maleo pertenece a los megapódidos, un grupo de aves conocido precisamente por utilizar fuentes externas de calor para incubar sus huevos. En lugar de invertir enormes cantidades de tiempo en incubación directa y alimentación posterior de polluelos indefensos, estas aves realizan una gran inversión antes del nacimiento. El resultado será una cría extremadamente desarrollada. Pero para producirla necesita mucho combustible. Y ese combustible debe estar dentro del huevo desde el principio. Por eso la hembra está preparando uno de los huevos proporcionalmente más impresionantes entre las aves. Cuando llegue el momento, depositará en esta incubadora subterránea una enorme reserva de nutrientes. Después la pareja cubrirá el agujero. La superficie volverá a parecer casi normal. Y debajo comenzará una cuenta regresiva de varias semanas. Sin padres. Sin alimento adicional. Sin protección directa. Solo un huevo, el calor de la tierra y todo lo necesario para construir un polluelo preparado para enfrentarse al mundo desde prácticamente el primer día. La excavación finalmente alcanza un punto adecuado. La hembra se aproxima. Dentro de su cuerpo está el resultado de una enorme inversión energética. Y en el siguiente capítulo descubriremos por qué el huevo del maleo es tan extraordinariamente grande y cómo ese enorme tamaño explica que su polluelo pueda nacer preparado para sobrevivir sin recibir cuidados parentales. Un huevo gigantesco, toda una infancia guardada dentro. La excavación está preparada. La temperatura del suelo es adecuada. Y ahora llega uno de los momentos más exigentes para la hembra de maleo. Debe poner el huevo. Pero este no es un huevo común. Comparado con el cuerpo del ave que lo produce, es extraordinariamente grande. Un huevo de maleo puede representar alrededor de una sexta parte del peso corporal de la hembra, una inversión enorme para una sola puesta. Y existe una razón.
La cría que se desarrolla en su interior deberá recibir antes de nacer prácticamente todos los recursos que otras aves proporcionan a sus polluelos después de la eclosión. En muchas especies, las crías nacen pequeñas, vulnerables y poco desarrolladas. Algunas apenas poseen plumón. Sus ojos pueden permanecer cerrados. No pueden desplazarse correctamente. Y dependen completamente de sus padres. Los adultos llegan constantemente con alimento. Insectos. Carne. Semillas. Cada comida permite que el polluelo continúe creciendo. El maleo hace algo completamente diferente. Sus padres no estarán allí. Por eso gran parte de la inversión debe ocurrir antes. Dentro del enorme huevo existe una gran reserva de yema. Esa reserva proporciona energía y nutrientes mientras el embrión se transforma lentamente. Primero aparecen las estructuras básicas. Después las patas. Las alas. El pico. Las plumas. Los músculos. Todo debe alcanzar un grado de desarrollo extraordinario antes de que la cáscara se rompa. Porque el polluelo no tendrá tiempo para completar su desarrollo tranquilamente dentro de un nido protegido. Su primer desafío comenzará inmediatamente. Tendrá que salir del huevo. Después tendrá que excavar. Y finalmente deberá enfrentarse al exterior sin la protección directa de sus padres. El enorme tamaño del huevo permite precisamente esta estrategia. Más recursos significan un polluelo más desarrollado al momento de la eclosión. Pero producirlo tiene un costo enorme para la hembra. Su organismo debe reunir grandes cantidades de nutrientes. Por eso no puede producir una enorme cantidad de huevos simultáneamente como hacen algunas otras especies. Cada huevo representa una inversión considerable. La hembra necesita alimentarse y recuperar reservas antes de producir otro. Durante una temporada reproductiva puede regresar varias veces a las zonas de puesta, depositando huevos separados en el tiempo. Cada visita repite el mismo proceso. Viajar. Buscar el lugar. Excavar. Poner. Cubrir. Y marcharse. Pero ahora ha llegado el momento de esta puesta. La hembra entra en la excavación. El macho permanece cerca. Observa el entorno. La zona puede contener otros maleos. Y también puede atraer depredadores interesados en exactamente lo que está a punto de aparecer. La hembra permanece en posición. Su cuerpo realiza un enorme esfuerzo. Después de varios momentos, el huevo finalmente cae sobre el suelo de la cámara. Es grande. Mucho más grande de lo que esperaríamos observando el tamaño del ave. Su cáscara protege una enorme cantidad de nutrientes. Dentro todavía no existe un polluelo completamente formado. Pero están prácticamente todos los recursos necesarios para construirlo. A partir de ahora, los padres aportarán muy poco al desarrollo directo de esta cría. No traerán comida. No proporcionarán calor corporal. No girarán cuidadosamente el huevo como hacen muchas aves. El suelo y las reservas internas asumirán esas funciones. La pareja comienza a cubrir la excavación. Pero antes de desaparecer bajo tierra, el huevo permanece durante unos instantes completamente visible. Es quizá el último momento en que sus padres estarán tan cerca de la cría que algún día saldrá de él. No habrá reconocimiento entre madre y polluelo. No habrá una llamada que reúna a la familia después del nacimiento. El sistema reproductivo del maleo funciona de otra manera. La supervivencia de la siguiente generación depende menos del cuidado posterior y mucho más de la inversión realizada ahora. Un gran huevo. Un lugar adecuado. Una temperatura correcta. Y después, independencia. La hembra comienza a mover tierra. El macho también participa en el trabajo alrededor de la excavación. Poco a poco el huevo desaparece. Primero queda parcialmente cubierto. Después completamente. Cada nueva capa aumenta la distancia entre los adultos y la futura cría.
Finalmente ya no puede verse. Solo queda suelo removido. Dentro comienza una transformación que durará semanas. Pero antes de que los padres puedan marcharse, deben hacer algo fundamental. Cerrar correctamente la excavación. El huevo debe permanecer suficientemente profundo para mantener las condiciones de incubación. Y la superficie no debería revelar fácilmente a los depredadores donde se encuentra. La pareja continúa trabajando. Tierra hacia atrás. Arena. Hojas. Pequeños fragmentos del suelo. Hasta que el lugar comienza nuevamente a confundirse con los alrededores. El enorme huevo ha desaparecido. Y con él comienza la parte más extraña de toda esta historia. Los padres están a punto de abandonar a una cría que todavía no existe completamente. No porque hayan fracasado. No porque la rechacen. Sino porque esa es precisamente su estrategia de reproducción. En el siguiente capítulo veremos cómo los maleos entierran su extraordinario huevo y preparan el lugar antes de marcharse, dejando bajo sus patas una vida que deberá completar sola todo el camino hasta la superficie. Excavar para dar vida, el nido que desaparece bajo la tierra. El enorme huevo ya está listo para ser depositado. Pero antes, la pareja de maleos debe completar una tarea fundamental. Excavar. A diferencia de muchas aves, que construyen nidos visibles utilizando ramas, hojas, barro o fibras vegetales, el maleo trabaja en dirección contraria. Su nido no crecerá sobre el suelo. Desaparecerá debajo de él. La pareja utiliza sus fuertes patas para retirar arena y tierra. Una patada. Después otra. El material sale hacia atrás. Poco a poco se forma una excavación cada vez más profunda. Este trabajo no es simplemente una forma de ocultar el huevo. La profundidad forma parte del sistema de incubación. El maleo necesita colocar el huevo en una zona donde el calor del suelo pueda mantenerse dentro de condiciones adecuadas durante el desarrollo embrionario. En algunas áreas ese calor procede principalmente del sol, que durante horas calienta terrenos arenosos. En otras, procede de actividad geotérmica bajo la superficie. La pareja debe encontrar el punto correcto. Por eso puede excavar, detenerse y volver a modificar el lugar. No cualquier agujero sirve. Un huevo colocado demasiado cerca de la superficie estaría más expuesto a fluctuaciones térmicas y depredadores. Pero enterrarlo en un punto con condiciones térmicas inadecuadas también podría impedir el desarrollo. La elección es crítica porque después de marcharse los adultos ya no podrán corregirla. El macho continúa retirando material. La hembra permanece cerca. Ambos vigilan constantemente. El trabajo de excavar tiene un costo. Mientras están concentrados en el suelo, también deben prestar atención a lo que ocurre alrededor. Una zona de anidación puede atraer otros maleos, pero también animales interesados en sus huevos. Un varano que descubra una puesta puede convertir toda esa inversión reproductiva en una comida. Por eso la pareja alterna trabajo y vigilancia. Excava. Se detiene. Levanta la cabeza. Observa. Y continúa. Finalmente la cámara alcanza las condiciones necesarias. La hembra entra. Su cuerpo contiene uno de los huevos proporcionalmente más grandes entre las aves. Ponerlo representa el resultado de una enorme inversión de energía. Después llega el momento. El huevo queda depositado en el interior. Durante unos segundos permanece descubierto. Después comienza inmediatamente la siguiente fase. Enterrarlo. Las patas vuelven a trabajar. La tierra regresa al agujero. Primero cubre parcialmente la cáscara. Después desaparece completamente. Pero los adultos no se limitan a colocar una pequeña capa encima. Continúan moviendo material. Centímetro tras centímetro, el huevo queda aislado de la superficie. Y esta profundidad tendrá una consecuencia extraordinaria cuando llegue el nacimiento.
Porque todo lo que ahora protege al huevo será también lo que el polluelo deberá atravesar para salir. Los padres están construyendo simultáneamente una incubadora y un obstáculo. Desde nuestra perspectiva puede parecer contradictorio. ¿Por qué enterrar tan profundamente a una cría que después deberá escapar sola? Porque durante las semanas anteriores al nacimiento, permanecer bajo tierra ofrece ventajas importantes. El suelo ayuda a mantener las condiciones térmicas necesarias. Oculta el huevo. Y permite que los adultos abandonen la zona sin necesidad de incubarlo directamente. La estrategia funciona porque el polluelo de maleo no nacerá indefenso. Dentro de ese enorme huevo se desarrollará durante mucho tiempo. Cuando finalmente rompa la cáscara, tendrá patas fuertes, plumaje desarrollado y suficiente capacidad física para comenzar a excavar. Pero eso ocurrirá mucho después. Ahora no existe ningún movimiento visible. La pareja continúa cubriendo el lugar. Finalmente el agujero desaparece. El terreno vuelve a parecer relativamente normal. Para un observador que llegara algunos minutos después, sería difícil imaginar que debajo existe un enorme huevo. Y los maleos pueden realizar algo todavía más interesante. Al remover tierra alrededor de la zona, pueden dificultar que resulte evidente el punto exacto donde se encuentra la puesta. En un lugar utilizado por varias parejas, la superficie puede estar llena de excavaciones y suelo alterado. Para un depredador, encontrar el huevo puede convertirse en una búsqueda. Pero algunos están extraordinariamente preparados para hacerlo. Los varanos poseen un olfato muy desarrollado y pueden investigar estas zonas. También existen otros animales capaces de aprovechar los huevos. Y durante generaciones, los humanos han conocido la ubicación de determinadas áreas tradicionales de anidación. El huevo puede estar oculto, pero no está completamente seguro. La pareja realiza los últimos movimientos. Después se detiene. La hembra observa el suelo. No puede ver su huevo. El macho comienza a alejarse. Y aquí ocurre algo que sería impensable para muchas otras aves. No se quedan. No existe incubación. No habrá un adulto sentado durante la noche. No habrá defensa directa durante las próximas semanas. La pareja abandona lentamente la zona. Debajo de ellos queda una nueva vida. Un huevo enorme. Calor natural. Oscuridad absoluta. Y suficiente alimento encerrado dentro de la cáscara para completar una transformación extraordinaria. Los pasos de los adultos se alejan. El bosque vuelve a recibirlos. La zona de anidación queda atrás. Y bajo la tierra comienza la espera. A partir de este momento, el futuro polluelo está prácticamente solo. Si la temperatura permanece adecuada, continuará desarrollándose. Si ningún depredador encuentra el huevo, tendrá una oportunidad. Y si consigue completar la incubación, todavía deberá superar la prueba más difícil de todas. Nacer enterrado y encontrar por sí mismo el camino hacia la superficie. En el siguiente capítulo veremos el momento en que los padres se marchan definitivamente y comienza la larga vida secreta del huevo bajo tierra, donde durante semanas nadie lo alimentará, protegerá ni tocará. Enterrar el huevo y marcharse, los padres desaparecen. El trabajo ha terminado. El enorme huevo está oculto bajo la tierra. La excavación ha sido cubierta. Y sobre la superficie apenas quedan señales de lo que acaba de ocurrir. Ahora llega el momento que hace al maleo completamente diferente de muchas aves. Los padres se marchan. No se quedan incubando. No regresarán cada pocas horas para comprobar el huevo. No llevarán alimento cuando nazca el polluelo. No habrá una madre protegiéndolo con las alas. Ni un padre defendiendo el nido mientras la cría crece. Para este huevo, el cuidado parental prácticamente termina aquí. La pareja comienza a alejarse de la zona de puesta. Primero unos metros. Después continúa hacia la vegetación. Finalmente desaparece en el bosque.
Debajo de ellos queda una cría que todavía tardará semanas en completar su desarrollo. Desde una perspectiva humana, podría parecer abandono. Pero biológicamente es exactamente lo contrario. Los padres ya realizaron su inversión. La hembra produjo un huevo extraordinariamente grande, cargado con suficientes nutrientes para desarrollar una cría muy avanzada. La pareja encontró un lugar con condiciones térmicas adecuadas. Excavó. Depositó el huevo. Lo enterró. Y ahora la propia naturaleza continuará el proceso. El suelo proporciona el calor. La yema proporciona el alimento. La cáscara proporciona protección. Todo lo que el embrión necesita debe encontrarse allí. No habrá nada más. En el interior del huevo, la vida continúa lentamente. El embrión utiliza los nutrientes disponibles para construir su cuerpo. Aparecen músculos, huesos, plumas, patas, alas. El pico se desarrolla. Los órganos maduran. Cada día consume parte de las reservas que su madre depositó dentro del huevo. La enorme inversión inicial comienza a tener sentido. Mientras muchos polluelos continúan desarrollándose después del nacimiento gracias a cientos de comidas entregadas por sus padres, el maleo debe completar una parte mucho mayor de ese proceso antes de salir. Porque cuando finalmente rompa la cáscara, nadie estará esperando. El huevo permanece inmóvil. Sobre él, el mundo continúa. Llueve. Sale el sol. Otros maleos llegan a la zona. Nuevas parejas excavan. Otros huevos son enterrados. Algunos pueden encontrarse a pocos metros. Tal vez incluso más cerca. La zona funciona como una enorme incubadora colectiva. Pero cada huevo está completamente solo. Los adultos que pasan sobre la superficie no saben necesariamente qué cría se desarrolla debajo. No existe una colonia cuidando colectivamente los huevos. Cada embrión depende de las condiciones del lugar elegido. Y eso introduce una enorme incertidumbre. La temperatura debe mantenerse dentro de condiciones compatibles con el desarrollo. Si cambia demasiado, el embrión puede no sobrevivir. Una lluvia intensa puede modificar las características del suelo. Una alteración del terreno puede afectar la cámara. Y después están los depredadores. Para un varano, un huevo de maleo representa una enorme recompensa. Grande. Nutritivo. Inmóvil. Si consigue localizarlo, no habrá un adulto atacando desde arriba. Solo tendrá que excavar. Por eso el camuflaje y la profundidad son tan importantes. Pero incluso estas defensas pueden fallar. Durante generaciones, los humanos también han conocido algunas zonas de puesta y han recolectado estos huevos debido precisamente a su gran tamaño. En combinación con la pérdida de hábitat y otras amenazas, esta presión ha contribuido al declive de la especie. Cada huevo que permanece bajo tierra representa, por tanto, una posibilidad extraordinariamente valiosa. Pasarán las semanas. El embrión crecerá. El espacio dentro del huevo será cada vez menor. Las reservas disminuirán. Y llegará un momento en que el polluelo estará casi completamente formado. Cubierto de plumas. Con patas fuertes. Con alas mucho más desarrolladas que las de muchas aves recién nacidas. Entonces algo cambiará. Después de semanas de inmovilidad aparente, desde dentro llegará un pequeño golpe. El pico tocará la cáscara. Después otra vez. Una grieta. El nacimiento habrá comenzado. Pero romper el huevo no significará llegar al mundo exterior. Porque el polluelo nacerá dentro de una cámara completamente oscura. Sobre su cabeza todavía habrá una enorme cantidad de tierra. No escuchará a su madre llamándolo desde arriba. No habrá un adulto excavando desde el exterior. Tendrá que hacerlo solo. Y para conseguirlo necesitará utilizar prácticamente todas las reservas de energía que le queden. Los padres ya están lejos.
quizá recorriendo el bosque, quizá preparándose para regresar en otro momento y depositar un nuevo huevo. Nunca verán este nacimiento. Nunca observarán los primeros pasos de esta cría. Pero si todo funciona, tampoco será necesario. Porque el polluelo de Maleo está siendo construido para una vida donde la independencia comienza desde el primer instante. En el siguiente capítulo entraremos bajo tierra para descubrir qué ocurre durante esas largas semanas de incubación y cómo, encerrado en absoluta oscuridad, el polluelo desarrolla las herramientas que necesitará para escapar de su propia cámara de nacimiento. La historia del Maleo rompe casi todas las ideas que tenemos sobre lo que significa criar a un polluelo. No existe una madre sentada sobre los huevos. No existe un padre llegando constantemente con alimento. No existe un nido lleno de pequeñas crías esperando con el pico abierto. En el Maleo, la crianza ocurre antes del nacimiento. Todo comienza cuando una pareja abandona el bosque y busca uno de esos lugares extraordinarios de Sulawesi donde la propia tierra puede convertirse en incubadora. Allí excavan. Buscan las condiciones adecuadas. Y la hembra realiza una enorme inversión. Un huevo gigantesco en relación con su propio cuerpo. Dentro deja prácticamente todo lo que su descendiente necesitará para comenzar. Nutrientes. Energía. Tiempo para desarrollarse. Después lo entierran. Y se marchan. Desde ese momento comienza una de las esperas más extraordinarias de la naturaleza. Durante semanas, el futuro polluelo permanece bajo tierra. No recibe alimento. No escucha las llamadas de sus padres. Nadie vigila directamente la cámara donde se desarrolla. Sobre él puede caer lluvia. Pueden caminar otros animales. Un varano puede comenzar a excavar peligrosamente cerca. Y una persona podría descubrir el lugar. Pero si nada encuentra el huevo, la vida continúa creciendo dentro. Las patas se fortalecen. Aparecen las plumas. Las alas se desarrollan. Hasta que finalmente llega el momento. El polluelo rompe la cáscara. Pero todavía no ha nacido al mundo que conocemos. Sigue enterrado. Entonces comienza a excavar. Centímetro tras centímetro. Sin ayuda. Sin conocer la distancia. Sin saber qué existe sobre su cabeza. La misma tierra que durante semanas lo protegió se convierte en su primera gran prueba. Hasta que finalmente aparece la luz. Un pequeño pico rompe la superficie. Después aparece la cabeza. Las alas. Las patas. Y de debajo del suelo emerge un polluelo extraordinariamente desarrollado. No hay padres esperando. Pero tampoco aparece completamente indefenso. Puede caminar. Puede buscar cobertura. Sus alas están sorprendentemente desarrolladas. Y muy pronto deberá comenzar a conseguir alimento por sí mismo. Su infancia protegida prácticamente terminó antes de comenzar. Desde sus primeras horas, sobrevivir depende de él. Deberá esconderse de los depredadores. Explorar el bosque. Encontrar comida. Perfeccionar el vuelo. Y aprender mediante experiencia todo aquello que sus padres nunca podrán enseñarle. Si fracasa, la naturaleza continuará sin detenerse. Pero si sobrevive, algún día ocurrirá algo extraordinario. Aquel polluelo que jamás conoció el cuidado de sus padres alcanzará la edad adulta. Encontrará pareja. Y regresará a uno de esos terrenos calientes. Entonces comenzará a excavar. La hembra depositará otro enorme huevo. Lo cubrirán. Y se marcharán. Debajo de ellos quedará otra generación. Por eso decir que el Maleo simplemente abandona a sus polluelos sería contar solamente una parte de la historia. Sus padres sí invierten enormemente en ellos. Solo que lo hacen antes de conocerlos. En lugar de entregar cientos de comidas después del nacimiento, la madre concentra una enorme cantidad de recursos dentro del huevo. En lugar de proporcionar calor con su cuerpo,
los adultos encuentran una incubadora construida por la naturaleza. Y en lugar de proteger durante semanas a una cría indefensa, producen un polluelo preparado para comenzar solo. Es una estrategia extrema, arriesgada, pero extraordinariamente especializada. Y también vulnerable. Porque toda esta historia depende de que continúen existiendo los lugares donde los maleos pueden enterrar sus huevos. Si desaparecen esos terrenos, no desaparece únicamente un lugar de reproducción. Desaparece la incubadora de toda una especie. Quizá por eso el nacimiento del maleo resulte tan extraordinario. Porque cuando observamos a ese pequeño animal salir de debajo de la tierra, no estamos viendo simplemente un polluelo. Estamos viendo el resultado de semanas de oscuridad. De un huevo gigantesco. Del calor del planeta. De millones de años de evolución. Y de una estrategia donde los padres entregan todo lo necesario antes de marcharse. Después queda una última responsabilidad. La del polluelo. Romper la cáscara. Excavar hacia la luz. Abrir las alas. Y sobrevivir.